Dios me los bendiga, mis amados, tengan buenos días, que la paz del Señor sea con todos. En el nombre de Jesús, pues damos gracias a nuestro Padre Celestial por concedernos este tiempo de poder transmitir en vivo y poder hablar acerca de su palabra, de los planes que Él tiene para nuestra vida y de lo que Él ha deseado siempre que rindamos nuestro corazón. Es pues en este momento el tiempo en el que Dios nos está llamando para que rindamos todo nuestro ser, mis amados. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, nuevamente por el privilegio que nos das de poder transmitir a través de las redes, Señor, tu palabra para llegar a donde tú quieres, Señor. Gracias por bendecirnos con estos recursos, con estos medios, para poder llegar a aquellos que hoy, pues, tienen que estar en sus hogares. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este tiempo que vamos a iniciar, tu nombre sea glorificado, exaltado y tu voluntad establecida en cada corazón. Rogamos por el país, por nuestro país, El Salvador, para que sea librado y guardado conforme a tus planes y conforme a los pensamientos de bien que tienes tú para nosotros. Te pedimos por las autoridades del gobierno, por el presidente, su gabinete. Te pedimos, Señor, también por los médicos, enfermeras y todos aquellos involucrados en el proceso de sanitización, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por los militares, por los cuerpos policiales. Guárdalos, Señor, y cúbrelos con tu sangre. Aquellos que aún no te han recibido y que no te han reconocido como nuestro Señor y Salvador, te pedimos, Señor, que sus corazones sean tocados, quebrantados, que puedan ver con claridad que tú estás obrando, Señor, en este país. Clamamos así por las naciones en el nombre poderoso, que pueda haber sensatez, claridad y entendimiento acerca de tus planes y acerca, Señor, de la bendición que tú quieres derramar, que es tu Santo Espíritu sobre las naciones. Pedimos que nos des sensatez, que nos des dominio propio, Señor, a cada uno de los habitantes de este planeta, para que podamos comprender y entender de una vez por todas que tú, Señor, estás haciéndonos un llamado a que nos volvamos a ti. Perdónanos una vez más, perdónanos por nuestras faltas, por nuestras ofensas, las que hacemos constantemente en contra tuya. De muchas maneras contristamos tu espíritu. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, que pueda ser exaltado a través del testimonio vivo que lleguemos a alcanzar cada día, Señor. Que nuestros familiares, vecinos y amigos puedan alcanzar esa salvación a través de la transformación de nuestro corazón. Solamente tú, Señor, tu Santo Espíritu, son los únicos que pueden transformar y cambiar los corazones. Te queremos dar gracias, bendecirte y adorarte, alabarte a ti. Danos tiempo, Señor, pon hambre y sed en nuestro corazón, que haya comezón, Señor, en los oídos de todos para escucharte, pero no solamente, Señor, para salir del apuro, sino para permanecer en tu voluntad. Te bendecimos y te damos gracias, amado Dios. Te pedimos por la salud de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas que andan en las calles. Te pedimos también, Señor, por las iglesias para que puedan ser guardadas y libradas en este tiempo de prueba. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy pues quisiera compartirles acerca de un tema en específico con respecto a lo que nosotros hemos venido siendo llamados a través de este tiempo, y es el ir a la cruz. Realmente hablaba con el Señor y comenzó a inquietarme al respecto de esta palabra, y comenzó pues a abrirme el entendimiento para decirme que realmente
En la Biblia hay una historia y que ha cambiado nuestra vida. La historia en la cual fue la muerte, la crucifixión de Cristo Jesús. Pero en el camino del Calvario hacia la cruz pasaron circunstancias que tal vez no nos habíamos detenido a meditar. Hoy quisiera hablarles acerca de tres personas y obviamente de tres cruces y tres circunstancias diferentes en el mismo tiempo y en la misma situación, hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo. Podemos encontrar en los evangelios de camino al Gólgota, hay un verso en el cual se establece una circunstancia que yo hace tiempo y por mucho tiempo yo había leído una y otra vez, pero hoy el Señor me detuvo a meditar en ese versículo y realmente me llamó mucho la atención y me golpeó, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido una vivencia similar? Y ya les voy a contar. Me gustaría que busquemos Lucas 23, 26. Lucas 23, verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este hombre, Simón de Cirene, él venía de esta ciudad, como su nombre lo dice, Cirene, al norte de África. En ese tiempo los judíos habían ido a hacer como, digamos, ciudades o como aldeas, llamémosle así, en África. Y este Simón de Cirene, siendo judío, había venido para cumplir el rito o la Pascua. Entonces él había venido con sus dos hijos, uno de ellos era Rufo y está mencionado en Hechos. Pero más de los hijos quisiera hablar de Simón de Cirene un poco. Simón pues era un hombre religioso y él en este momento, en ese preciso momento cuando Jesús ya no podía con la cruz, él venía del campo. Entonces este hombre no solo había caminado desde la ciudad de Cirene, sino que también todavía, digamos que había andado algunos días por ahí, venía del campo y se cruza en el momento en el que Jesús no podía con la cruz. Y esto me llevó a meditar en la situación de la cual muchos cristianos hoy por hoy hemos sido como Simón de Cirene. Vea algo interesante. Simón, siendo judío, estaba bajo la jurisdicción también de los romanos. Y si un soldado romano le pedía o le exigía a un judío llevar una carga, él tenía que llevarla. Por eso Jesús mencionó, hay que llevar una milla más, caminar una milla más. Si el soldado le obligaba a hacer algo, tenía que hacerlo. Si no, estaba pues sujeto o a azotes o a la cárcel. Simón en este momento toma la cruz y camina tras Jesús y le ayuda con la cruz. ¿Sabe que muchos de nosotros estamos muy relacionados con Simón? Lamentablemente. Vamos de camino a tener un encuentro con el Señor. Hoy definitivamente no podemos hacerlo y en este caso pues congregarse. Pero pensemos en el espacio que hoy tenemos en cada hogar. Tal vez usted va a hacer su tiempo de oración y usted quiere cumplir con sus ritos. Y usted va y antes de hacerlo, ¿verdad?, le aparece un soldado romano y le exige algo.
¿Cuál es su reacción? Sabe que muchas veces nosotros en nuestro caminar solamente nos hemos ocupado de cumplir con ritos, dogmas, y solo estamos siendo nada más que religiosos. Y aun cuando creemos que estamos llevando la cruz, lastimosamente no estamos viviendo para Cristo. Me llamó mucho la atención que Simón le ayudó a Jesús con la cruz y ciertamente la llevó hasta el Gólgota. Pero sabe que a Simón la cruz no le sirvió para ser crucificado a él mismo, sino para crucificar a Jesús. ¿Se da cuenta que Simón no fue crucificado? El que fue crucificado fue Jesucristo. Pues de esta misma forma muchas veces nosotros solamente creemos que estamos llevando una cruz, pero lamentablemente no estamos siendo crucificados en ella cada día. Por eso Jesús declaró, y está ahí explícitamente en los evangelios, hay que tomar la cruz y seguirle cada día. Pero tomar la cruz no basta, hay que ser crucificados. Y no solamente ser crucificados, sino permanecer en la cruz. ¿Cuántos hemos crucificado el enojo? ¿Cuántas veces nos hemos bajado y vuelto a enojar? ¿Se da cuenta que no estamos permaneciendo en un estado de mansedumbre, de humildad? ¿Cuántos han dicho que han crucificado el orgullo y en la primera de cambio sale a la luz? ¿Cuántos hemos crucificado la soberbia y nos volvemos a bajar? No quisiera parecer redundante, mis amados, pero es algo que realmente no está pasando en nuestras vidas como hijos de Dios. Solamente estamos viviendo como religiosos y no estamos siendo espirituales, no estamos muriendo en muchas áreas. Y si hay una que hemos crucificado y la gloria es para Dios y no nos hemos vuelto a bajar de la cruz, es una bendición que eso acontezca en nuestra vida. Pero es necesario crucificar de una vez por todas la carne completamente. No puede ni debe haber un área que no sea crucificada, que no permanezca en la cruz. Debemos de rendir todo nuestro ser. ¿Sabe? Simón realmente fue sometido a la cruz y por el soldado romano. Y él, pues, habiendo llevado la cruz, no fue crucificado y no se vuelve a mencionar a Simón. Después de este acontecimiento, hasta en el libro de los Hechos, solamente es mencionado porque él fue padre de Rufo. Entonces, si nosotros nos detenemos a pensar, ¿qué estamos haciendo hoy con la cruz? Solo la llevamos al Gólgota y ok, ya hice bastante. No, mis amados, Dios nos exhorta a que tenemos que ser crucificados. Nosotros todo el tiempo hemos estado llevando una cruz sin usarla. Y vamos a seguir caminando así mientras más gusto le estemos dando a nuestra humanidad, a nuestra alma, más le sigamos dando a nuestra carne, estaremos más lejos de la cruz. Hay muchos que temen no solo tomar la cruz, sino ir tras Jesús con la cruz, porque creen que la vida les va a empeorar. Y ciertamente sí comienza a empeorar, porque lo que la carne deseaba ya no lo recibe. Dios está de veras enteramente deseoso de que nosotros busquemos su rostro. En este tiempo, pues, los judíos habían hecho una colonia en África. Y habiendo venido desde allá, habiendo tenido la oportunidad, Simón de Cirene, de llevar la cruz de Jesús, ¿se imagina que solamente le ayudó a Jesús? Leamos Mateo 18, 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía. Ir a la cruz, mis amados, es pagar la deuda. Nosotros somos deudores con Cristo. Ir a la cruz, definitivamente, debemos hacerlo porque amamos al Señor. Muchos dejan de tener misericordia por la gente que no está creyendo o que no está viendo ni siquiera una prédica. Aquellos que para nuestros ojos no hacen nada para agradar a Dios. Dios ha tenido gran misericordia por nosotros, mis amados. No es posible que no lo seamos nosotros con aquellos que no le conocen. Debemos de estar ocupando el tiempo para interceder, para orar por los que no lo conocen aún, para que vengan a los pies de Cristo y puedan conocer su amor, su misericordia, su gracia y su justo juicio, para que ya no haya reclamos en nosotros diciéndole a Dios por qué acontece esto, sino dándole gracias en todo porque Él es fiel y justo. Mis amados, es de vital importancia que nosotros depongamos nuestro corazón y lo escudriñemos para que al final podamos agradar a nuestro Dios. Ya no podemos seguir caminando, mis amados, pensando en que nosotros vamos a hacer nuestra voluntad. Me gustaría que leyéramos Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No es posible que nosotros sigamos caminando, y oiga bien, como Simón, llevando la cruz, solo cumpliendo esos ritos y todo aquello que nos vuelve religiosos. No, mis amados, no es posible que sigamos caminando en este tiempo pensando que estamos alcanzando salvación siendo los mismos. Dios nos está llamando a ser transformados, a que rindamos nuestro corazón sin medidas, que lo amemos incondicionalmente porque Él es digno de amar, porque Él es digno de alabar. Hay muchos que sí tienen conocimiento y que están aprendiendo, y la gloria es para Dios, pero es necesario que no solamente oigamos y aprendamos, sino que también vivamos para nuestro Rey y que nos rindamos completamente para que así nuestro Dios sea agradado con los frutos que demos según lo que Él nos pide. Leamos Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Se imagina la emoción que pudo haber experimentado Simón de Cirene cuando lo obligaron a llevar la cruz? ¿Sabe? Muchos religiosos, y aquí independientemente de lo que profese usted, los religiosos muchas veces solo quieren cumplir y eso nada más les hace experimentar como que si ya saldaron una deuda. Simón venía del campo, de sus afanes, de sus quehaceres, y Dios usó a un romano para que tomara la cruz. Él venía a cumplir la ley, y gloria a Dios, pero su corazón. Yo creo que si usted y yo hubiésemos estado en ese momento, en lugar de Simón, probablemente no habríamos tomado la cruz y aún así hubiésemos preferido ir presos. ¿Sabe? Jesús para los judíos era un hereje. Era alguien que estaba en contra de la ley, que estaba blasfemando según ellos. No se daban cuenta que era el Hijo de Dios. Pensemos en la posición y condición que podía estar Simón. Él era judío y venía a cumplir la ley. Y en el alboroto estar escuchando que había alguien
que estaba profanando o que estaba blasfemando, obviamente no iba a querer ayudarle. ¿No cree usted que muchas veces hemos nosotros actuado de la misma manera? ¿Cuántas veces Jesús se nos presenta ante un pordiosero, ante alguien que tiene una verdadera necesidad y solamente lo vemos de lejos y no le ayudamos, no le damos, no compartimos? No, mis amados, Dios nos exhorta a que dejemos de ser religiosos y que vivamos, la palabra, que seamos imitadores de Jesucristo, no de hombres, sino de Jesucristo. Y cuando me refiero a hombres, no es que no vamos a imitar a los piadosos. ¿Cómo no? Porque Dios los ha llevado a una estatura y a una madurez espiritual mayor que la nuestra. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. A estos hay que imitar. Pero a los hombres que solamente se llenan la boca de vanas palabrerías, no. Jesús mismo dijo al pueblo, con referencia a los sacerdotes, que hicieran lo que decían, no lo que ellos hacían. Entonces, mis amados, Dios nos dará entendimiento y sabiduría para que cumplamos su palabra y que hagamos su voluntad. Debemos de tener entendimiento al respecto de lo que Dios quiere que hagamos, para así poder agradarle y complacerle porque Él se lo merece. Leamos Santiago 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuán falta de misericordia hoy por hoy estamos siendo en el hogar? Claro, antes de la cuarentena creo que lo habíamos sido más con compañeros de trabajo, vecinos, amigos, no sé, con sus hermanos en Cristo, en la iglesia. ¿Se imagina de que no podemos nosotros estar pensando en que vamos a hacer nuestra voluntad? Debemos de estar definitivamente enfocados en que somos sus hijos. Prestemos atención y tengamos cuidado de lo que Dios quiere que realmente enfoquemos nuestro corazón y nuestros ojos. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no haga misericordia. ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos le han fallado? ¿Cuántos lo han defraudado, mis amados? ¿Cuántos han puesto su corazón herido y dañado? Debemos de ser misericordiosos. ¿Sabe? En Lucas, aquí vamos a encontrar realmente el corazón que Dios quiere que nosotros lleguemos a adquirir. Jesús, aún estando crucificado, declaró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Leamos, mis amados, Hechos 2, 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Por qué menciono este verso? Porque se recuerda que al inicio le dije que Simón venía de Cirene. O sea, que los judíos habían ido aún más allá de Cirene a hacer colonias. Y estos estaban viniendo, se estaban nuevamente congregando para cumplir estos ritos. Usted y yo estamos, mis amados, llamados a venir a Cristo, pero para cumplir su voluntad, no solamente cumplir un rito. Es el tiempo de tradiciones, es el tiempo en el que nosotros pues debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de cuidarnos de no hacer
lo que nosotros estamos haciendo siempre, pues estamos tristemente, al final de cuentas, haciendo nuestra voluntad. Señor, ten misericordia de nosotros para que no hagamos lo que a ti no te agrada. Aún pues esta gente estaba entendiendo de que había un malhechor siendo crucificado, y para ellos el más grande malhechor era Jesús. Hoy tenemos entendimiento y tenemos claro de que Jesús de ninguna manera fue alguien que hiciera el mal. Pero sabe, juntamente con Jesús estaban siendo crucificados dos personas más, y estas son nombradas como malhechores también. Pero aún a estos no se les injurió tanto como a Jesús. Es más, no menciona que se les haya dicho algo. Y ellos también iban tras Jesús. Veamos, mis amados, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Volvamos. Sirene llevó la cruz, pero no fue crucificado. ¿Usted está llevando la cruz y está siendo crucificado cada área, cada momento, o solamente está llevando la cruz? Porque más adelante vamos a darnos cuenta de algo también. Los dos malhechores llevaban una cruz y también iban tras Jesús. Pero uno de ellos fue crucificado, al igual que el otro, pero uno de ellos no se arrepintió. Pero ya le voy a comentar de esto. Veamos Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. No puede ser mi discípulo. ¿Está siendo usted o está teniendo usted conciencia de renunciar a todo? ¿Está teniendo usted claridad de que no puede seguir caminando creyendo que solo cumpliendo con ritos usted va a agradar a Dios? Amados, debemos de tener claro y debemos de tener conciencia. Debemos renunciar a todo. No podemos seguir caminando por la vida pensando en que vamos a traer gente a Cristo, no viviendo nosotros. Mire, es interesante escuchar que la gente comienza a hablar y comienza a testificar. Y la gloria es para Dios, que los testimonios son experiencias que Dios nos concede. Pero hay muchas cosas que aun cuando tenemos testimonios, no seguimos rindiéndolas a Él. Hay muchos que se llenan la boca y dicen, no, mire, si no cree, pues ya no haga nada, déjelos. No podemos tener un corazón indiferente, frío y duro ante los demás. Cada uno tiene un llamado y cada uno tiene un ministerio, y a cada uno Dios le da una gracia específica para tener el cuidado de las ovejas de Dios. Y Dios establece un pastor para cada oveja y una oveja para cada pastor. Eso, amados, nos abriría el entendimiento para comprender que hay cosas o circunstancias que hoy por hoy para nosotros no deberían de acontecer, pero estamos llevando todo nuestro corazón a la cruz para poder ser resucitados. Veamos Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amados, cada vez vamos a ser probados, examinados por Dios. ¿Usted ya tiene conciencia cuántos exámenes ha aplazado cuando Dios le ha pasado un examen? Cuando Dios lo ha sometido a una prueba. ¿Cuántos exámenes hemos reprobado? ¿Sabe lo interesante de reprobar exámenes? Es que vamos a tener que cursarlos de nuevo. Y si hoy usó a un jovencito para probarme o para examinarme, mañana va a usar a un adulto y pasado mañana probablemente ocupe a mi familia y así el examen vamos a tener que pasarlo. Y nos lo van a pasar cada vez, o sea, nuevamente, cada vez que lo reprobemos. Porque Dios está decidido a transformar nuestro corazón. Ahora usted decide someterse al examen o posponerlo. ¿Qué es lo que hoy usted en su corazón está viviendo, mi amado? Como hijos de Dios, debemos de tener bien claro de que si no vamos a la cruz, si no nos aborrecemos a nosotros mismos, ya no digamos a todo lo que está en nuestro entorno. Y sería importante aclarar algo. La Biblia no se contradice y mucho menos tiene discrepancias. Cualquiera diría, bueno, y que no dice que hay que amar a nuestro prójimo. Sí, pero en su contexto y en la profundidad de las palabras y de la raíz de las palabras del griego, perdón. Jesús está hablando de no tener en más alta estima a ningún ser humano que a Dios. No es que no los voy a amar, sino que no pueden tener el primer lugar en mi corazón o no deben tenerlo, sino el primer lugar sea para Dios. Veamos Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué está representando hoy, mis amados, ese tiempo de enterrar a su padre? Es primero que se va a jubilar para poder servirle al Señor y hasta que cumpla ente, usted va a servirle, o es hasta que se va a graduar de la universidad, o es hasta que va a cumplir su bachillerato, ¿cuál es el pretexto, argumento o excusa que hay en su mente y en su corazón para seguir a Cristo, tomar su cruz y de verdad crucificarse, ser crucificado? ¿Hay algo en este mundo que le está impidiendo seguirlo, que tenga el primer lugar y no sea Cristo? Veamos Mateo 12:49. Mateo 12:49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuántos decimos que somos hermanos en Cristo? Diga amén. Somos hermanos, pero ¿seremos hermanos de Cristo? Jesús dice aquí claramente que los que hacen la voluntad del Padre son sus hermanos. ¿Está haciendo usted la voluntad del Padre? ¿Está amando? ¿Está perdonando? ¿Tiene misericordia con sus hermanos? Hoy que está en su casa encerrado ahí con su familia, ¿está siendo realmente misericordioso con ellos? Es necesario que prestemos atención, mis amados, a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Cuánta negligencia, cuánta necedad, cuánto tropiezo hay en nosotros, mis amados. Cuántas cosas está entorpeciendo nuestro caminar. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo definitivamente? San Juan 15:8.
San Juan 15:8. Y Jesús nos exhorta. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos siendo exhortados, mis amados, a llevar fruto, y mucho fruto. No solamente un fruto. Ok, hoy es paciente, la gloria es para Dios. Es misericordioso, es benigno, es tolerante. Hay frutos que tienen que darse, tienen que brotar en su corazón, y son los frutos del Espíritu. No son aquellos que usted dice, voy a tener caridad de un pordiosero. No, tienen que permanecer con todos, con sus enemigos, con los que no le hacen el bien, aún a los que le maldicen, usted tiene que bendecirlos. Pero ¿cuál ha sido nuestra reacción ante estas circunstancias? Estamos siempre volcando nuestro corazón hacia la maldad. Y ese ha sido el más grave error nuestro, que hemos amado más las tinieblas que la luz. Y no estamos amando la verdad como debe ser, como quien es, que es Jesús. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Sería interesante que pudiésemos ser abiertos nuestros ojos y que en el mundo espiritual nos viésemos en un espejo para saber si realmente estamos llevando una cruz. Ahora, hace tiempo yo vi una animación a donde hacían el ejemplo de que lo que muchos hacen, hay unos cargando una cruz y para unos es grande y pesada, pero resultó uno que creyó ser más inteligente y le cortó al pie de la cruz un tramo. Más adelante en la animación, y creo que ya muchos habrán visto esa animación, la cruz a cada uno le estaba sirviendo para cruzar un acantilado. Él, como le cortó a la cruz porque según él era demasiado pesada, ya no tuvo el mismo uso, pues no alcanzó para cruzar al otro lado. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que vamos a resolver las cosas y seguimos pensando que como que Dios exagera? Dios conoce a cada uno y le da el peso que podemos llevar. Debemos de escudriñar nuestro corazón, amados, y de verdad estar atentos a lo que está aconteciendo. Mire, hoy en este tiempo de cuarentena, ¿cuántos están pasando en un ocio? Y no se están dedicando a orar, a leer, a escuchar palabra. Muchos están prendidos de un televisor o de las redes sociales y no están buscando una comunión y una intimidad con el Señor. Se pidió la vez pasada, a través de la predicación del pastor Rosales, de aquellos que quisieran ser parte de un grupo de oración para interceder por el país, por las naciones. Hay algunos que aún no se han inscrito, que no se han pronunciado. ¿Qué están haciendo en sus casas, amados? ¿Usted cree que solo porque ya escuchó una prédica ya hizo mucho? No se trata de eso. Se trata de morir cada día. Que no nos acontezca lo de Simón, que solo vamos a cumplir con los rudimentos. Tenemos que ir más allá, pues somos sus hijos. O usted dispone su corazón para Dios, o lo dispone para el enemigo. Ahora quisiera hablarle un poquito acerca de uno de los dos malhechores. Si recuerda, fueron dos los que iban con Jesús. Y a este yo lo he nombrado como malhechor amargado.
¿Cuántos malhechores amargados hemos ido caminando tras Jesús? Sí, llevando una cruz, pero no estamos contentos de llevarla. Sí, hemos podido llevar la cruz tras Jesús, pero vamos murmurando, renegando, hostigados de la vida, que aun cuando usted cree que se está sometiendo a la voluntad de Dios, las cosas empeoran y las circunstancias se intensifican, pero las adversas, no las favorables. ¿Sabe? Los malhechores amargados son aquellos que creen llevar áreas al Señor Jesús, pero su corazón sigue amargado por las circunstancias de la vida. Sí, llevan alguna que otra área, pero siguen con amargura en su corazón. Veamos que aún estando en la cruz, este malhechor injurió a Cristo. ¿Cuántos decimos que somos cristianos? ¿Y cuántos de nosotros más de alguna vez hemos dicho, pero si tú eres el dueño del oro y la plata, y yo soy tu hijo, ¿por qué no tengo para comer? ¿No le parece algo conocido? Cuando no hemos tenido para pagar un recibo o algo, ¿qué reclamo hemos hecho? No, si usted dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo, pues ya no vivo yo más Cristo. Vea bien, ¿en qué categoría estamos? ¿En la de Simón o la del malhechor amargado? ¿Sabe? Esto me hizo pensar en otro malhechor. Y este otro malhechor, este no llevó una cruz, pero era malhechor. Y dice la palabra que él sustrajo de la bolsa. Veamos San Juan 12, 5 y 6. Este otro ladrón o malhechor, llamado Judas, estuvo con la verdad, conoció la verdad, es más, caminó con la verdad, pero como todos, tampoco no amó la verdad. Y sí, estuvo con Jesús, comió del mismo plato con Jesús, chuponeó el pan en la mesa con Jesús. ¿Se imagina cuál amistad, hermandad, familiaridad que tuvo Jesús con Judas y sus discípulos? Con Judas sobre todo. Pero Judas no lo apreció y no lo amó. Al igual nosotros no estamos valorando, apreciando y amando a nuestro Señor Jesús. Y aun cuando creemos tener esa gran familiaridad con Él, hay unos que dicen que son consentidos de Dios. Y déjeme decirle que Dios ama al que cumple su palabra. Y el que cumple su palabra es el que ama a Dios. Entonces podríamos creer que consentidos no hay, porque Dios no es alcahueto, debido a que nuestra naturaleza es de pecado. San Juan 8:31. San Juan 12:5 y 6. No lo leímos. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hablando de Judas. Usted ya conoce los versos y ahí puede leer usted lo que aconteció para que podamos comprender el contexto. Había una mujer que derramó un vaso de alabastro sobre los pies de Jesús, enjugó sus pies y con sus cabellos los enjugó y sus lágrimas. Entonces Judas, observando esto, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El perfume estaba siendo derramado sobre el Mesías, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Judas estaba estimando más el valor del perfume que la vida de Cristo. Porque él sabía que si esos 300 denarios entraban a la bolsa o a las arcas, él iba a tener una parte. Pues declara que él sustraía de la bolsa.
porque él tenía la bolsa. ¿Cuántos hemos sido amargados y cuántos nos hemos sentido, tal vez como Judas, frustrados? ¿Cuántos hemos dicho, no, no puede ser? ¿Sabe? Hay un dicho que aquí en El Salvador, lamentablemente, pues, y hace poco pensaba en eso y siento que no deberíamos de decirlo los hijos de Dios, pero es un dicho a donde se habla de que hay gente que no tiene dientes y le dan pan. Dios no se equivoca. Dios le da a quien Él quiere darle, ¿verdad? Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero más allá de eso, pensemos, hay mucha gente que está frustrada porque Dios no cumple sus deseos, o sea, los deseos de Judas, los deseos suyos, los míos. Y entonces creen que es demasiado estar siguiendo a Jesús con una cruz. Y lo que hacen muchas veces es que dicen, no, yo tiro la toalla, el pastor no me entiende y además no me escucha y además no hace lo que yo le digo. No me pone a servir y si me pone a servir me estaba a demandar y si me está mandando no lo hace de buena manera. Entonces yo quiero servirle a Cristo, pero no me gusta como me dice el pastor que lo haga. ¿Cuánta gente está así? Dice que lleva la cruz, es más, dice que tiene comunión con Jesús porque comen del mismo plato. O como Simón, o como el malhechor de la cruz que injurió a Cristo, o como Judas. ¿Cómo estamos, mis amados? Lucas 23:40. Al 42. Lucas 23:40 hasta el 42. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a este le he nombrado malhechor arrepentido o convencido. Sí, habemos muchos que estamos convencidos de que hemos pecado y pedimos perdón y la gloria es para Dios. Muchos alcanzamos salvación. Aquí la pregunta es, mis amados, ¿para qué estamos yendo a la cruz? Unos la llevan y no saben ni para qué. Otros están en ella y están amargados. Otros van a la cruz porque ellos quieren ser salvos. Y aquí vemos a este malhechor convencido de sus pecados, reconociendo su estado espiritual y pidiéndole a Jesús que se acuerde de él. Y lo maravilloso que podemos ver aquí es la misericordia y la justicia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios que está sobre la ley. Este hombre había cometido pecado y estaba en la cruz junto a Jesús porque era un ladrón. Según los historiadores, los ladrones, obviamente al igual que hoy, pero en aquel tiempo las armas blancas y otros métodos, se cree que tenían métodos muy complicados en los cuales a quienes asaltaban los torturaban después de asaltarlos. O sea, los ladrones eran gente con un corazón muy perverso. Y ellos no solo asaltaban, sino que también dañaban a la persona, pero en tortura. No solo lo mataban, sino que los torturaban después de robarlos. ¿Se imagina lo duro que podía ser encontrarse con un ladrón en ese tiempo? Sí, hoy también, realmente, la naturaleza humana no ha cambiado mucho. Pero, basado en la historia, veamos cómo este hombre reconoce su condición de corazón y reconoce que Jesús es el único que puede librarlo
y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabe, yo pensaba al respecto de esto y comencé a imaginar. Yo imaginé el hecho de que este hombre seguramente en una de sus fechorías, seguramente alguien tuvo que haberle dicho, mira, platicás con Jesús. Y él se resistió. Probablemente ese día que lo apresaron, escuchó a lo lejos las palabras de Jesús y al escuchar las palabras de Jesús, comenzó a ver un cambio en su corazón, al punto de cuando llega frente a Él, hay un reconocimiento de que Él es Dios. Necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor, pero también necesitamos permanecer en la cruz como Él lo hizo. No bajarnos, sino permanecer ahí. Y bendito sea el nombre de Jesús, que usted va a ser salvo. Como este hombre, no por obras, sino por fe, alcanzó salvación. Pablo establece que no es por obras. O sea, este hombre, una vez, habiendo reconocido su condición, vemos que la misericordia de Dios se manifiesta y es derramada sobre él por fe. Veamos Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otra persona que realmente tuvo mucha fe y fue galardonado por Jesucristo. Y fue el centurión. Este recibió un milagro y lo recibió por fe. Veamos Lucas 7:6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre quedó a la posteridad en el libro de la vida. Aquí nosotros encontramos esta historia y muchos predicadores han hablado acerca de esto. ¿Sabe? Yo pienso y veo a Jesús volviéndose y diciéndole, es que no he hallado tanta fe. Reconociendo que este hombre era un centurión, un romano, un inconverso. Y tuvo tanta fe que no era digno de que Jesús llegara. Debemos de reconocer nuestra condición, mis amados. Debemos de reconocer cómo estamos hoy. Si estamos haciendo lo agradable y perfecto a Dios o seguimos haciendo lo que más nos gusta a nosotros. Miren cuántos jóvenes hoy están siendo asediados por el enemigo y siguen en una lucha constante. Pasiones juveniles, desobediencias, rebeldías, murmuraciones contra sus padres, contiendas entre hermanos, disgustos a cada momento, incomprensión a sus padres también, y tantas cosas. Los padres, ¿cuántos están no siendo pacientes y tolerantes, misericordiosos con sus hijos, teniendo una relación más íntima con ellos para poder comprender y entender qué está pasando en sus corazones? ¿Cuánta gente, mis amados, hoy dice que es cristiana, que lleva una cruz y que algunos dicen estar crucificados, pero siguen amargados? ¿Cuántos seguimos por ese camino? Después de haberle hablado de estas tres circunstancias, de estas tres personas, digamos, me gustaría hablarle del mejor.
de Jesús. ¿Se imagina Jesús aún en camino a la cruz, camino al Gólgota? Se encuentra con las mujeres y él ejerce una vez más su ministerio de profeta. Las mujeres lloraban y la multitud lo agolpaba y seguía, y las mujeres estaban llorando de ver el sufrimiento. Lucas 23, 27, 28 hasta el 29. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Notemos algo en primer lugar: la reprensión profética que pronunció nuestro Señor. Según se refiere a este pasaje, Él dijo a las mujeres que le seguían cuando marchaban de camino con Él. ¿Sabe que esto aconteció 50 años más adelante? Cuando un emperador llamado Tito sitió la ciudad y tuvieron tal hambre, tal miseria, que las mujeres tuvieron que comerse a sus propios hijos. ¿Se imagina lo que aconteció en Israel? Y al oído de las mujeres, en la cultura, que una mujer no tuviese hijos era deshonroso. Y escuchar que Jesús estaba proclamando que las mujeres más adelante iban a desear no tener hijos y que iba a ser mejor bendición no parirlos que tenerlos, para ellas eso era increíble. ¿Cómo era posible? Bienaventuradas las estériles y los vientres que no parieron y los pechos que no criaron. Y a los oídos de estas mujeres fue un sonido lúgubre. Para ellas era deshonroso no tener hijos. Y la idea de esto, de la esterilidad, era no tener gracia de Dios. A consecuencia del sitio que estableció el ejército del emperador romano Tito, que puso en Jerusalén, los habitantes de la ciudad sufrieron horriblemente de hambre y de peste. Se cuenta que hubo mujeres que a falta de otro alimento se comieron a sus propios hijos. Sobre nadie descendió con tanta severidad el juicio enviado a la nación judía como sobre las esposas, las mujeres y los niños pequeños. Mis amados, para ir concluyendo, solo me queda pues exhortarles a que si nosotros estamos creyendo que estamos llevando una cruz, no sea de una manera religiosa, sino de una manera real. Y si realmente creemos que hemos crucificado un área, escudriñemos nuestro corazón y meditemos. ¿Hemos perdonado? ¿Estamos amando? ¿Podemos tener coinonía, relación con aquellos que nos han ofendido y nos han dañado, sin miedo a sufrir nuevamente? Reconociendo que hoy lo hacemos porque lo amamos a Él, no porque queremos ser amigos de todos, sino porque lo amamos a Él. Porque nuestro deseo es no solamente ser libres como el malhechor, que comprendió y entendió y reconoció su condición, sino con el fin de salvar a muchos o llevar a muchos a los pies de Cristo. ¿Con qué propósito quiere ir a la cruz o con qué propósito permanece en la cruz? A Cristo le gritaron los sacerdotes: baja de esa cruz. Aún el malhechor que tenía a la par le dijo: si eres hijo de Dios, sálvanos. ¿Sabe? Jesús en Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
versos 35 y 36. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si negare todo el mundo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuidemos y guardemos cuál grande galardón y bendición que hemos recibido, y es perseverar hasta el fin, amados, para alcanzar la salvación. ¿Sabe? Jesús ejerció su ministerio de profeta cuando emitió el juicio sobre el pueblo al respecto de las mujeres. Pero aún en la cruz ejerció también su ministerio de rey, y mostrando también su soberanía cuando al malhechor, que había reconocido su condición, le dijo: hoy estarás en el reino. ¿Se imagina cuán impresionante y maravilloso es que Jesús toda su vida ejerció el ministerio al cual Dios lo había establecido? Él, siendo Dios, siendo hombre, cumplió con todo lo que Dios le había mandado hacer. Jesús nos ha enseñado que sí se puede, mis amados. Entreguemos todo en las manos de Cristo, vayamos a la cruz y permanezcamos ahí en la cruz hasta el fin. No hasta que usted decida, sino hasta que Cristo venga. Y entonces alcanzaremos la salvación y podremos llevar a muchos enseñándoles que debemos permanecer en la cruz. Mire cuántos hermanos en las iglesias no pueden ni siquiera cruzar palabra, no pueden ni siquiera verse ni en pintura, y ya no se diga tenerlo en un chat, y ya no sé cuántas cosas hay en nuestro corazón. Sabe que todo radica en los miedos, inseguridades, en la falta de identidad o pérdida de identidad que tenemos. Dios quiere que nos amemos, que seamos de bendición, que establezcamos límites y que pongamos vallado en nuestros hogares y que seamos libres para llevar a muchos a la libertad en Cristo Jesús, no al libertinaje. Mis amados, dispongamos nuestro corazón, pues estos tiempos que vienen son difíciles, y sí, no vamos a de ninguna manera meterle miedo a nadie. Vamos a hablarle de la palabra, y en la palabra se establece que los tiempos que vienen son más duros, más difíciles, y este es un pequeño entrenamiento que tenemos. Hoy sabremos si usted está llevando la cruz para crucificarse, permanecer en ella y llevar a muchos también a la salvación, o solo para que digan, para cumplir un rito, una tradición, o va a seguir amargado en la cruz, o solo para salvarse usted. Así que el Señor me los bendiga, amados. Nuevamente, no me resta más que para aquellos que vean este video, esta prédica, y no han aceptado a Cristo Jesús, y no lo han reconocido, y no lo han recibido, le invito a que hoy es el día en que usted puede recibir a Cristo, para recibir así no solo la salvación suya, sino para que sea instruido y enseñado y llevar a los suyos, a los de su casa, a esa salvación eterna en la cual nos gozaremos los hijos de Dios, los que cumplamos y hagamos su voluntad. Le invito a que hagamos una oración. Cierre sus ojos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias. Queremos esta mañana aceptarte en nuestro corazón y recibirte, no antes pidiéndote perdón por lo que te ofendemos de pensamiento, de palabra o de obra, por lo que te hemos ofendido, Señor, con nuestras malas acciones, con la iniquidad que ha gobernado nuestro corazón. Perdónanos, Señor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Danos, Señor, así la salvación, el entendimiento y el conocimiento. Pon en nosotros el querer y el hacer, el hambre y la sed de tu palabra para vivirla, para que no seamos religiosos, sino hacedores de tu palabra.
Señor, creo que tú fuiste a la cruz, que moriste en la cruz, pero sobre todo creo y declaro que tú resucitaste al tercer día para darnos salvación. Te recibo en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Hoy hay fiesta en el cielo. Nos regocijamos por usted. Busque una iglesia donde congregarse. Puede contactarse a través del Facebook en los ministerios que estamos unidos. Aquí usted puede escribirnos para contactarse con nosotros. Le esperamos en el nombre de Jesús la próxima transmisión. Hoy a las 3 de la tarde en Tabernáculo de Sion con Pastor Rosales. Así que el Señor me los bendiga, mis amados. Ha sido un privilegio y un gusto de estar con ustedes a través de las redes. En la semana les esperamos a las 7 de la noche, de lunes a domingo, mis amados. Conéctese, aliméntese de palabra viva para que su alma sea nutrida y así usted pueda caminar en justicia y en verdad. Amémonos unos a otros, perdonemos las ofensas de los demás y seamos misericordiosos. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén y amén.